pero mucha gente piensa que rentar, más bien, tener una casa y rentarla en un futuro te va a traer miles y millones de pesos, pero nadie toma en cuenta los gastos o todas las cosas que hay por detrás que hay que invertir para tener esos ingresos. Exacto. Que O sea, eso funciona, eso nos funciona a nosotros, eso va a funcionar siempre. sean bienvenidos a un nuevo episodio de Billetes y Café, un podcast donde platicaremos de dinero con un cafecito en la mano, así como se habla, en confianza y entre amigos. Saludcita, salud. Andrea, ¿cómo estás? Me adelanté. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también aquí listo para platicar sobre otro tema muy interesante que por ahí pusiste, bueno, pusimos en redes sociales para que nos hicieran sus preguntas. Tú hiciste un match, un compendio de las mejores o un resumen, entonces por Así aquí es. las tenemos. Ok. Pero antes de eso, hay que platicar de la otra ¿Qué estamos parte tomando? importante de este café. Digo, este podcast, justamente el café. Ujú. ¿Qué estamos tomando? El día de hoy es de nuestros amigos de La Apofenia. Es un Ok. café que está allá en Monterrey. Si quieres ver ese bostecito, estuvo muy Apofenia. padre. Fue de su edición navideña. Está por ahí. Si no me recuerdo de qué país son, ¿de Kenia y qué? De Viene por aquí, Kenia y algo. Kenia y Nieri. Caratina. Ah, no, espera. Sí, no, Caratina, Nieri y Kenia. Sí, son lugares donde es el origen del café. Sí. Y bueno, tiene unas notas muy ricas. Hay como a lúpulo, que el lúpulo es la cebada y todo eso que usan la levadura para los panes. Ok. Porque justamente fue para las épocas navideñas. Y bueno, ese ya está vacío porque pues lo último que tenía de mi reserva Fue usado aquí. fue usado aquí en este Muy rico bien. método B60. Ok. Pero bueno, platícame, Andrea, ¿qué quiere saber la gente el día de hoy? Ay, bueno, pues estos temas de las finanzas. Ujú. Una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué necesito un plan de retiro si mejor puedo comprar un terreno, una casa y vivo de mis rentas? Ok, eso es algo muy interesante Ujú. que mucha gente se plantea. Y yo digo que todo eso no está peleado. Ok, es válido, es válido. Es una estrategia que debes sentarte a juntar, o más bien, Sí. debes sentarte a conciencia a hacer. Sí, no nada más decir, ay, compro el terreno y ya voy a vivir de mis rentas. Sí, no, pues es complicado. Ahorita vamos a ver, tengo por aquí algunos números que sí se me acordaron de, ya con números Ok. de cuánto en realidad podemos vivir de nuestras rentas hoy. Pero tenemos el mito de que vamos a vivir de nuestras rentas porque tú te das de acordar, nuestros abuelos o nuestros papás, y todavía ya son papás ya grandes, pues ellos pudieron hacerse de varias casas, varios terrenos y todo eso. Nuestra generación ya lo tiene bien complicado. A lo mejor en un futuro podemos hacer un episodio, déjenlo por aquí en los comentarios si les gustaría, sobre si es mejor rentar una casa o comprar una casa. Eso lo podemos ver después. Pero entonces, son estrategias en conjunto. O sea, no está peleado tener tu propia casa, dónde vivir, si tienes el dinero para hacerlo, o tienes la prestación para hacerlo, o tienes los estímulos del gobierno para hacerlo, pero sí o sí ocupas también un PPR, André. Sí. ¿Sí? Porque más vale que sobre a que falte. Digo, yo lo sé, pero explícaselos a ellos. Sí, porque ahorita vamos a ver los números un poquito más adelante de lo que yo traigo, pero mucha gente piensa que rentar, más bien, tener una casa y rentarla en un futuro te va a traer miles y millones de pesos, pero nadie toma en cuenta los gastos o todas las cosas que hay por detrás que hay que invertir para tener esos inmuebles. Exacto. Y ahorita lo vamos a platicar si quieres. Y es que a la generación, como dices, de nuestros papás, se les hace muy fácil decir, compra tú una casa y págala y luego la rentas y de ahí vas a sacar dinero. Y luego ya que tengas, ahora sí que la solvencia para comprar otra, compras otra y la rentas y ya de ahí sacas. Pero ahorita creo que la tenemos, como tú dices, bien difícil, o sea, nuestra generación, aunque los adultos más grandes digan que no, sí está muy difícil. Ujú. Y luego también el punto de que pues ya no podemos vivir nada más del Afore, o sea... O sea, es otro punto también el Es Afore. otro punto, Digo, es ajá. parte de la estrategia. O sea, sí tener tu casa, tener tu Afore también es importante. Hay mucha gente que está en la parte informal, que no tiene prestaciones porque no tiene como nosotros, que no somos informales, pero no entramos dentro de la clasificación de alguien que tiene prestaciones como no trabajo normal, sino somos 100% comisiones. Entonces, también los que gente que es emprendedora o que está bajo comisiones, pues no tiene Afore y no tiene la facilidad mejor de acercarse al Infonavit y comprar una casa. ¿Por Exacto. qué? Tú ahorita tú lo decías,
Para nuestros papás, nuestros abuelos, es muy sencillo todo eso. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo por parte de mi papá. Él era una persona que empezó muy, muy humilde. Él empezó como mecánico en una agencia Volkswagen aquí en Saltillo, Ok. la única que había en su momento, y Ujú. terminó como gerente de servicio. O sea, Oh, wow. creció bastante laboralmente. Sí. Tenía 3 casas, un rancho y 2 carros. Y chorro Wow. de dinero en la cuenta de banco cuando Abajo del colchón. abajo del colchón. Entonces, pues él, su generación creció de que, pues compro mi casa, la rento y se la dejo a mis hijos en un futuro. Ok. Es otro punto, después vamos a hablar de testamentos porque también es complicado. Sí. Y cómo dejar herencias. Pero entonces crecieron con esa mentalidad, con ese mindset, con eso, como lo quieras ver. Que eso funciona, eso nos funciona a nosotros, eso va a funcionar siempre. Sí, pero nuestra generación pues, ya lo tiene bien, 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 bien complicado. ¿Sí? Pero ¿qué más preguntas nos tiene la gente? Bueno, justo de lo que hablabas, de por qué, por ejemplo, en el tema de tu abuelo, aquí dice alguien, ¿por qué mi abuelo sí puede vivir de sus rentas y yo no? Por uno, ya los terrenos y las casas a lo mejor en su momento no costaban tanto. No, se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Ujú. Entonces, al momento de que las ciudades empiezan a crecer, como aquí Saltillo, vivimos el ejemplo, ¿no? De que en Monterrey dijeron, viene Tesla. Y mucha gente fue de que Wow. Ujú. las rentas se fueron carísimas, los terrenos, las casas y todo se fue para arriba en la Sí. plusvalía y las rentas y todo eso. Entonces, son muchos factores. Entonces, ahí en su momento a lo mejor las casas eran, o las ciudades eran más pequeñas, había menos demanda de terrenos, de casas, lo que sea, a veces había casas familiares, a lo mejor mucha gente vivía. Ujú. Entonces, pues es multifactorial. A lo mejor ahí sería más interesante tener un economista que nos platique de todas esas cosas que han estado pasando, ¿no? Específicamente. Específicamente de eso. Ok, muy bien. Y luego dice también aquí una persona, cuando alguien dice vivir de las rentas, ¿qué tan rentable es en realidad si hacemos los números completos? Ok. Esa fue la pregunta que me dijiste, Gustavo. Aquí sí tienes que hacer números para Sí, aquí sí cuando... tienes que hacer tus matemáticas Ahí, porque... esa no te la voy a dejar así a bote pronto para que la respondas. Ahí sí son matemáticas porque la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ujú. dice que para vivir de las rentas, una casa en promedio te va a dar al año entre el 4 y el 6% de Ok. lo que vale, Ujú. ¿sí? Pero, además, la casa, también estadísticas de esta asociación, va a estar vacante, o sea, no se va a estar rentando en promedio 2 meses al año. Entonces, de los 12 meses que podemos estarla rentando, 2 ya no, son 10. Sé que de repente hay inquilinos que se quedan 2, 3 años, pero hay que tomar en cuenta el tiempo que te tardas en que se vuelva a rentar. Sí. Al lado de mi casa está rentando la casa y el rentero esa casa está en renta desde hace 6 meses. O sea, es lana que el rentero ha estado perdiendo. Exacto. Entonces, además, una casa vale en promedio, más bien cuesta mantenerla 1% al año de su valor. Ok. Entonces, una casa de 4,5 millones Ujú. te va a costar, pues, 45,000 pesos mantenerla al Ok. año. Bajita la mano. Y así el inquilino que de repente que se robó algo, que te dejó maltratada la puerta, que esto y que el otro, pues ahí tienes que meterle todavía más al Es mantenimiento. como la historia que me contaste de que se robaron hasta la taza. Sí, me contaba mi rentero que una vez se robaron hasta la taza del baño. Entonces, imagínate, a veces lo que te dejan de depósito, pues eso No, o no va a sea, alcanzar. no te va a ayudar. Ujú. Entonces, si la casa se renta entre el 4 y el 6% de su valor, Ujú. mensualmente te deja más o menos 22,500 pesos de renta al mes, una Ok. casa de 4,5 millones de pesos. Ok. Entonces, ahí hace cálculo. Con una renta de 22,000 pesos al mes, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en recuperar mi inversión de 4,5 millones de pesos? Entonces, te vas a tardar un montón. Entonces, al año, estos 22,500 pesos, por 10 meses que está rentada, no 12, nos deja más o menos ganancias al año de 225,000 pesos. Ok. ¿Sí? Es una cantidad atractiva, pero ahí viene el pero. Pero, pues, ya hacemos cuentas, no es ni lo que gana un profesionista al año, ¿no? Ujú. Muchos profesionistas. Entonces, pues ahí está la cosa. Pero luego viene el pero. A esos 22,500 hay que restar a los 45,000 pesos
que te vas a gastar en el mantenimiento de la casa al año. Entonces te quedan 180. No, y como decías, si te salió bueno o malo el rentero, o sea, depende Ajá. de cuánto, ahí va a variar mucho la cantidad. Les va a variar exactamente qué Ujú. tan descuidada te dejó la casa, Ujú, ¿no? exacto. Entonces, de la rentabilidad que te deja, que dice este instituto del AMPI, del Ajá. 6%, ya bajamos al 4% Ok. de rentabilidad al año. Ujú. Sin contar que hay que pagar ICR, porque es un ingreso gravable que te está entrando, tienes que pagar impuestos de eso, y además debes pagar el predial, Ay, ya sé. que para una casa de 4,5 millones de pesos, más o menos van a ser 50,000 pesos al año, entre ICR y predial que lo estás rentando. Entonces, tu rentabilidad del 6 se va a la mitad, al 3%. Ok. Entonces, ahí es donde dices, ay, cabrón, pues ya no está tan atractivo No, ya va endeudarme en una casa, bajando. porque además una casa, Ujú. pues la vas a pagar 20, 30 años, depende del crédito hipotecario Exacto. que estés sacando. Y un crédito hipotecario, hice el cálculo, por 1,5 millones de pesos que tenía en mi app de BBVA, Ujú. tenía que pagar por 15 años cerca de 22,000 pesos durante 15 años por una casa de 1,5 millones. No te Ya. imagines de una casa de 1 millón, de 4,5 millones. Además, hay que pagar gastos de escrituración, hay que pagar notario, hay que pagar un montón de cosas. Sí, yo también, digo, hace unos 4 años más o menos también coticé una casa y no me acuerdo cuál era el precio total, pero yo voy a pagar al mes como 15,000 pesos. Digo, fue hace varios años, por eso se escucha menos a lo que tú me estás diciendo ahorita. Sí. Y bueno, ya hay mucha gente que tiene la posibilidad de tener el Infonavit, que también está Sí. muy bien, pero pues no es por hablar más del instituto, pero a lo mejor las casas pues, no están tan chidas, No, son allá no son una cosita así. lejísimos y Ajá. también el Infonavit es impagable, o sea, se tarda un montón en pagar la casa. Entonces ahí lo ideal a lo mejor es mitad de Infonavit, mitad banco, pero bueno, a lo mejor en un futuro podemos entrevistar a algún experto en créditos hipotecarios Ok. para que nos dé una orientación de qué hacer, ¿no? Y al Juve también. Al Arquijuve, sí, nomínenlo, etiquétenlo. Etiqueten al Arquijuve. Y bueno, Muy no sé, bien. la última pregunta, Andrea, que tenemos, ¿cuál La sería? última pregunta, perdón, me clavé en el tema. En el Arquijuve, estabas Sí, pensando en su en el cabello. Arquijuve. ¿Qué es una casa virtual? Preguntan aquí. Sí, ese es está muy padre ese tema y ya nos queda poquito tiempo. Yo no había escuchado de ese tema. Yo sí, bueno, obviamente estoy en el sector y es algo que se maneja mucho en asesores, Ujú. decirle a una persona, oye, en lugar de pagar esos 22,000 pesos que yo te digo durante 10, 15, 20 años en una casa, mételos en un plan de retiro. Pues sí. En un plan de retiro que va a ser reducible en impuestos y que cuando, o sea, tú lo vas a hacer reducible de impuestos, pues podemos hablar también en otro episodio de cómo funciona la deducibilidad de impuestos en un plan de retiro, Ujú. pero te va a estar devolviendo una lana al año de lo que le vas a tumbar al gobierno de impuestos. Vas a pagar 10, 15 años. Esa casa siempre va a estar valiendo más por temas de cómo están estructurados los planes de retiro. Y cuando tengas tus 65 años, Andrea, vas a decidir, oye, ahora sí quiero mis rentas, pero esas rentas ya van a ir sin impuestos, Ok. ya van a ir sin inquilinos allí de que me destruyen la Sin casa, mantenimiento, sin mantenimiento, etcétera. sin nada de eso. Ok. De eso que platicamos ahorita, que es una lana. Sí. Que además, estas casas virtuales no te dan el 6% al año. Depende de las compañías y del plan, pero andan más o menos entre el 8 y el 10% al año de rendimiento de lo que te está generando. Ok. Obviamente hay que esperar hasta los 65 para ver los frutos de esto. Ujú. Pero también está la opción, llegan los 65 años, ¿sabes qué? Yo no quiero batallar. La compañía aseguradora te va a decir, te pago tu casa de contado lo que vale hoy. Ya. Y te vas a llevar una Súper lana, bien. unos millones de pesos. Ok. Entonces, eso es para mis colegas asesores, una estrategia de ventas que pueden usar con sus clientes, es decirles, ¿sabes qué? No compres un plan de retiro, cómprate una casa virtual que en un futuro te va a dar rentas o lo vas a poder vender y te quitas de inquilinos y de un montón de cosas que hay que tener por ahí. Exactamente, y es como decimos, no vamos a vivir de nuestra fuera, entonces necesitamos un plan de retiro. O sea, es algo que ya ni siquiera tienes que pensar si lo sacas, ya hay que sacarlo, porque ese plan de retiro te va a dar, como dices, para cuando tengas 65 años o más. Es correcto. Para irte a la playa, para ser un hippie, señor hippie allá, etcétera. Y es una estrategia conjunta, como decíamos en el episodio anterior, bueno, no fue en este cuando empezábamos, es una estrategia conjunta, no nada más es el Afore. No. O sea, si puedes comprar una casa por medio de Infonavit, cómprala. Si puedes tener tu plan de retiro, hazlo. Si puedes invertir en cualquier otro lugar, hazlo. ¿Por qué? Porque nunca sabes cómo te va a ir en el baile. Es importante Exacto. siempre tener el respaldo financiero, el que quieras. Es una estrategia, no todos los huevos en una canasta. Ándale, Siempre exacto. diversifica. Estrategias financieras. Se llama Muy bien. estrategia, diría por ahí en la película, el McLovin. Muy bien.
Y bueno, Andrea, ¿alguna otra pregunta? Creo que era la última. En realidad, esa es la última, exactamente. Es la última y bueno, creo que el tema principal, como lo decíamos, pues es el plan de retiro. La importancia del plan de retiro y que no podemos nosotros, esta generación, vivir de nuestras rentas. Es correcto. Y bueno, Andrea, pues ya nos despedimos. Para que nos sigan por ahí en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Music, y las que sean, las que estén por ahí, YouTube, todo, para que nos vayan a conocer la cara. Síganos. ¿Y tus redes sociales cuáles son? Es Andrea-Solorio. Y yo soy el compa de los seguros y nos vemos en el próximo cafecito. Cheers. Cheers.